Amables televidentes y oyentes, para este fin de semana se prevé una nueva etapa de socialización del proyecto de ley de movilidad humana. Pese a que existe un proyecto construido entre asambleístas por los ecuatorianos residentes en el exterior y la Cancillería, la Asamblea se ha mostrado abierta a receptar observaciones para mejorar el contenido de la normativa. Es el tema de nuestra primera entrevista. Dora Aguirre, activista social, fundadora de la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui. Bueno, hablamos un poquito de este proceso de socialización de la Ley de Movilidad Humana. La semana anterior comenzó justamente una primera fase en 3 provincias en simultáneo, lo decíamos en la presentación. Este fin de semana, ¿dónde van a estar? Bueno, este fin de semana, el día sábado, socializamos en Loja y estamos invitando a todos los compatriotas ecuatorianos que han retornado de distintos países del exterior y que residen en Loja, pero también en Zamora, que les queda cerca, para poder enterarse de este proyecto de ley de movilidad humana que busca regular los derechos de las personas y también las responsabilidades de las instituciones. En la nota precedente habíamos dado cuenta de la socialización en Cuenca, pero usted, fuera de micrófonos, me decía que de forma simultánea estuvo en la provincia de Imbabura, dialogando pues con los diferentes actores interesados en participar en la presentación de aportes. ¿Qué lectura tiene justamente de aquello? Bueno, se realizó en Imbabura y allí no pude estar, pero estuve en Machala, correcto, donde se convocó a un importante número de compatriotas ecuatorianos que incluso desde Guayaquil se acercaron hasta Machala, a pesar de que posteriormente lo haremos también en Guayaquil. Y hay alrededor de 7, 8 organizaciones de personas migrantes retornadas que se habló de todo el contenido del proyecto de ley, pero con especial hincapié en los derechos y obligaciones de las personas retornadas y sus familias que el proyecto de ley contempla. Así es que fue bastante importante el tema de que existe un tejido asociativo bastante importante y es una práctica en realidad de todos los migrantes que retornan al país, que se organizan, se articulan en alrededor de 13 provincias del país, están bastante organizados, articulados, han buscado integrarse en el tejido social de cada provincia, pero también participar activamente en las distintas participaciones, eventos que realizan las distintas instituciones en todos los temas sociales, económicos, políticos, y este es pues un detalle importante de la comunidad migrante, ¿no? Allá en el exterior hay una práctica habitual de organizarse, de articularse para poder interlocutar con las distintas organizaciones sociales e instituciones públicas. Y aquí han venido pues con esa buena práctica de fomentar el movimiento asociativo migrante retornado, que ha sido una pieza clave en la construcción de este proyecto de ley. Aquí justamente eso le iba a preguntar, ¿por qué es tan importante el tema o la situación, el futuro, el propio presente de los migrantes ecuatorianos que en algún momento salieron del país buscando mejores días, pero decidieron retornar a su patria? Sí, mire, los ecuatorianos salieron mayoritariamente a partir del año 99 a raíz del periodo bancario que se dio en el país y que fueron prácticamente expulsados masivamente de nuestro país. Y en este proceso migratorio, allá en el exterior vivieron unas distintas situaciones de dificultad al no estar en situación regular, al no tener un contrato de trabajo, al no estar afiliados a la seguridad social, al haber tenido que superar esa ruptura familiar que supone el mayor coste de los procesos migratorios. Y luego han vivido durante estos años apostando por integrarse en las distintas sociedades, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y luego usted sabe que a raíz del 2007 arrancó una crisis financiera en Estados Unidos y esta también llegó, esta crisis a Europa, la crisis inmobiliaria que afectó a un gran número de compatriotas ecuatorianos. Que habían adquirido incluso sus viviendas en el sector hipotecario español y tuvieron dificultades allá. Efectivamente, pero no solo esto, sino también que les dejó desempleados, y esa es una razón principal por las crisis que se vivió tanto en Estados Unidos como en Europa, que se ha fomentado el retorno de las personas migrantes y ahora el Ecuador tiene que asumir una realidad distinta, el retorno de las personas migrantes al país. Las instituciones deben adaptarse a las nuevas demandas y necesidades de la comunidad migrante en el exterior, puesto que esta ley que estamos trabajando el día de hoy en la Comisión de Relaciones Internacionales busca precisamente por primera vez
regular derechos y obligaciones de las personas en distinta situación de movilidad humana. Esto es, los ecuatorianos que están en el exterior, los migrantes que retornan al país, las personas inmigrantes procedentes de distintos países que viven en el Ecuador, las personas refugiadas, asiladas, las personas víctimas de trata y tráfico, las personas en tránsito o las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Para todo este conjunto de la población en movilidad es lo que se está regulando derechos y obligaciones. Pero por otra parte, decirle que hay un antes y un después en el proceso de la gestión de la movilidad humana en nuestro país. Antes del 2006, que llegue el proyecto de la Revolución Ciudadana, no existía ninguna institución que se encargue de la gestión de la política migratoria de manera eficaz, que atienda a la población ecuatoriana que reside en el exterior a través de las distintas instancias. ¿Cuál era el rol de los consulados en ese tiempo entonces? Solo atender temas administrativos, temas burocráticos, pero temas sociales, por ejemplo, temas de atención a casos de vulnerabilidad no estaban contemplados. Temas, por ejemplo, actualmente tenemos una atención jurídica permanente para las personas afectadas por la crisis hipotecaria. Por ejemplo, hay grupos de asesoría jurídica en los distintos consulados en España para poder asesorar jurídicamente, ayudar a renegociar la deuda, a buscar la dación en pago o a dejar saldada esa deuda para que nuestros compatriotas queden sin ninguna deuda en este proceso de crisis inmobiliaria y financiera, ¿no?, que se produjo en España. Decir que desde el año 2006 de manera permanente se ha venido tanto legislando como generando política pública. Mire, solo en el 2008 nosotros tuvimos la inclusión de el tratamiento dentro de la Constitución ecuatoriana de lo que es la movilidad humana en su conjunto. Se generó toda una serie de derechos que están determinados en la Constitución, y ahora esta ley de movilidad humana busca primero homologar, equiparar la ley de movilidad humana a los avances progresistas que tiene la Constitución en materia de movilidad humana, pero también busca pues legislar para ya derogar leyes obsoletas que datan de 1971. Como la ley de extranjería, por ejemplo. Exactamente, la ley de extranjería, el tema de refugio, tema de documentos de viaje, etcétera. Todo esto en esta ley estamos incorporando, estamos homologando y estamos buscando que de una vez los ecuatorianos en distinta situación de movilidad humana, pero las personas de distinta nacionalidad que viven en nuestro país, puedan tener regulados sus derechos y sus obligaciones. Por eso estamos hablando de derechos de los ecuatorianos que residen en el exterior, de los derechos de los ecuatorianas que han retornado al país, de los derechos y obligaciones de todas las personas en situación de movilidad humana que están viviendo en nuestro país, y desde luego algo medular, el tema de las responsabilidades de las instituciones públicas a la hora de elaborar política pública en tema de movilidad humana y definir el órgano rector de la política pública migratoria. Me queda un minuto solamente para una última reflexión, asambleísta Aguirre. ¿Se mantiene y se ratifica el concepto constitucional de la Ley de Movilidad Humana de la ciudadanía universal? Sí, efectivamente, la Constitución del 2008 reconoce este avance tan importante de caminar hacia la ciudadanía universal, pero también la ciudadanía latinoamericana y la ciudadanía sudamericana. ¿Y es posible hacer eso cuando hay otros países que siguen manteniendo el estatus de visado, por ejemplo, para ecuatorianos que quieren ingresar a ese país? Estamos trabajando en ello. Por ejemplo, ya hay mecanismos avanzados, como por ejemplo el Acuerdo de Mercosur, que de alguna manera ya regula derechos para todos los ciudadanos miembros de los países de Mercosur, que pueden residir en cualquier país y pueden pedir un permiso de trabajo y residencia que inicialmente es de 2 años. Esta es una forma de ir integrando políticas de igualdad para todas las personas miembros de los distintos países, pero caminamos dentro del área de las relaciones internacionales y nuestra visión amplia y progresista a una integración, por ejemplo, latinoamericana que vaya pues por compartir una ciudadanía sudamericana, una ciudadanía latinoamericana, y ojalá, ¿por qué no soñar utópicamente en ir a una ciudadanía universal desde el marco del
el derecho a la libre movilidad de las personas, que es un derecho universal reconocido para todos los ciudadanos del mundo. Usted lo ha dicho, ¿por qué no pensar utópicamente en aquello? Dora, gracias por la gentileza. Muchísimas gracias también. La asambleísta Dora Aguirre, quien es legisladora que representa pues a los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía, dando cuenta justamente de algunos detalles que están incorporados dentro del trámite de este proyecto de ley de movilidad humana, cuya socialización en territorio continuará este fin de semana. Tiempo de una pausa.